qué te apuntes a Llingua Asturiana? A conocer lo nuestro. La nuestra cultura. A xugar. Y no esquecer las tradiciones. Quieren aprender asturiano y convencer a otros niños de que también lo hagan. Para ello, un grupo de alumnos de un colegio de Tineo se han convertido en los protagonistas de un anuncio para fomentar el número de matriculaciones. Es este anuncio que están viendo. La lengua no es idioma oficial en Asturias, pero son muchos los niños que cursan esta asignatura en el Principado. Para ello, han preparado una iniciativa que han mostrado allí. Los niños del Colegio Eugenia Astur de Tineo se han lanzado a grabar un anuncio. Los niños de las escuelas de Tuña han hecho un spot para seguir promoviendo la lengua de Asturias. ¿Y tú? ¿Por qué te apuntas a lengua asturiana? A conocer lo nuestro. La nuestra cultura. A xugar. Y no esquecer las tradiciones. Para aprender la historia Y educarnos para nuestro futuro. para aprender asturiano. Presenta la tu solicitud. En cualquier escuela de Asturias. Como nos cuenta Javier, director de las escuelas, siempre han estado muy volcados con la lengua. Yo cuando llegué, que es hace 13 años, ya se impartía asturiano y continuamos. De hecho hay un proyecto que se imparte asturiano ya en infantil y desde entonces pues ha sido una asignatura que ha tenido mucha aceptación entre el alumnado y entre también muchos padres y madres. Y entonces este año llegó Pablo, nuestro compañero de asturiano, y nos dijo, oye, tengo una idea, y tuvo esta iniciativa de hacer un spot con ellos, y en el colegio en general pues dijimos, pues adelante. ¿Cómo fue el spot? Fue sorprendentemente rápido, estaba bien organizado y entonces nada, se compaginó muy bien con las clases de asturiano y las clases que iban realizando normalmente. Se prepararon unas frases, prepararon unos carteles, entonces, y luego el rodaje fue rapidísimo, porque los niños se ve que lo hacían muy bien y nada, y el que tiene pues mucha maña y mucha técnica, es muy profesional de la imagen. Siempre está la libertad de cada padre o madre de elegir si quieren el asturiano o la optativa, por supuesto, pero bueno, es una opción que yo creo que es muy interesante. No debemos olvidar que el asturiano, aunque yo no hable muy marcado, el asturiano es una riqueza que tenemos aquí en nuestra comunidad y que debemos conservar. Es algo que es propio nuestro. Los protagonistas del anuncio nos contaron sus vivencias. Fue muy divertido. ¿Y tú qué decías en el spot? Yo no hablé, No hablabas, salías por ahí detrás, ¿no? De pie, corriendo, ¿qué hacías? estaba aquí sentada. Además estabais aquí mismo sentados donde estamos ahora. Decía una palabra, decía la nuestra cultura. La nuestra cultura. ¿Y te gustó rodar el spot? Sí, es muy guay eso. Fue muy Un día especial, además, para vosotros, ¿no? sí, ¿Cómo lo pasasteis? guay, muy bien. En grande. Sí, perfecto. Fue muy Claro. perfecto. Algo distinto, además. Sí. ¿Y vuestros padres qué opinaban? Opinaban que está muy bien porque, claro, tampoco hemos salido muchas veces en la tele y entonces eso les da mucha ilusión y a nosotros también. Y Genial. todo. sí, genial. Y una vez que os visteis después en el spot, Pues una cosa impresionante porque, claro, hacemos unas pocas tomas, no tantas, pero luego todo junto claro, luego se ve que parece, una producción. de cine. Claro que sí. Pues yo fui el último a hablar, yo dije Gobierno del Principado de Asturias. Anda, una frase larga, ¿eh? La dije al final, fui el último, no salí al final del anuncio, cuando salía la imagen del logotipo del Gobierno del Principado de Asturias. ¿Y cómo lo viviste tú el spot? Pues muy bien, También como tus compañeros, ¿no? sí, Lo pasasteis como pipa. sí, lo pasamos fenomenal. Vaya experiencia también haber grabado un anuncio, no todo el mundo puede decir eso todos los días, ¿eh? ¿No? Y nos despidieron así. Y educarnos para nuestro futuro. Pablo Giroga es el productor y realizador del spot. Con la ayuda de niños y profes han hecho posible este anuncio tan original. Bueno, la idea era dar un poquitín de unas series, unas actividades diferentes a los guajes de la escuela pública. Tú, como veo, falas la lengua asturiana bien.
Les transmites esto tamén a los alumnos, a los chicos del colegio? Bueno, yo creo que falen mucho mejor ellos que yo. Tienen la fala occidental, entonces, bueno, yo soy un poquitín más de la central, entonces, bueno, enséñenme muchas cosas, la verdad. ¿Y cómo fue grabarlo? ¿Ellos qué tal se portaron? ¿Cómo lo hicieron? Creo que lo grabasteis además muy rápido, ¿no? Que fue fácil. Bueno, grabámoslo a la primera, más o menos. Son todos unos expertos y unos expertos, la verdad. Sí, fue bastante divertido, yo creo. Bueno, eso ya te lo cuenten ellos. Y bueno, fue una experiencia muy buena, yo creo. Una experiencia para repetir en futuros años. Los más pequeños se lo pasaron también en grande y nos despidieron con el grito del anuncio. Preséntala tu solicitud en cualquier escuela de Asturias. Muy bien, muy bien. Y bueno, cuéntame, ¿qué recuerdas del spot? ¿Cómo fue? Difícil. Y nos lo pasamos en general muy bien. Yo no tuve clase. Saliste por ahí por detrás. ¿Y qué recuerdo tienes del spot? ¿También te lo pasaste muy bien? Sí. Nos quedábamos quietos sin decir nada. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis grabándolo? Pues 1 hora O sea, en un día ya lo terminasteis. Sí. ¿Mm?